Grabar, así podemos terminar esta clase. Ahí se están conectando, vamos a esperar un segundito, que se conecten todos. Ahí van. Cada vez me van quedando menos alumnos, en la charla. Sí, vamos mal, ¿eh? Habitualmente cuando nosotros damos clases ocupamos las 2 horas de 6 a 8 de los martes con las clases y con las preguntas. Bueno, vamos entonces ahora con el Doppler continuo. Pónganme ahí en el chat o díganme si me están escuchando, por favor. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, bárbaro. Vamos entonces ahora con el tema del Doppler continuo. Lo que vamos a hacer es pasar en 5 cámaras el cursor por la válvula aórtica, y lo que vamos a obtener es este registro que tenemos acá en pantalla. Fíjense que esta es la sístole con el flujo anterógrado de la válvula aórtica, y esto que fíjense que parece un paralelogramo, que es el flujo de la insuficiencia aórtica. A veces hay que usar mucho la muñeca para poder tener bien el registro, porque el espectro a veces se nos despelucha acá la pendiente, que es lo que nosotros tenemos que medir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a medir? Precisamente esta pendiente desde la punta donde nosotros veamos la máxima velocidad, y vamos a tratar de seguir la pendiente máxima trazando esta línea. A nosotros nos va a dar tres datos el equipo. Nos va a dar la velocidad máxima de la regurgitación, nos va a dar el tiempo de desaceleración y nos va a dar el pressure half time. Pressure half time significa, traducido al español, tiempo de hemipresión, así se llama, y es el tiempo que tarda el gradiente, no la velocidad, sino el gradiente. Acuérdense que gradiente es 4 por velocidad al cuadrado. Me dice cuál es el tiempo que tarda el gradiente en caer a la mitad, ¿sí? Eso es el pressure half time. Yo no recuerdo si esto se los explicó Lucas, pero también le vamos a hacer un homenaje a la doctora Catherine Otto. Otto es una doctora que todavía vive y todavía trabaja, que describió el pressure half time, esto que es el tiempo que tarda el gradiente en caer a la mitad, y lo que nos mostró es que si nuestro pressure half time en la estenosis mitral es de 220 milisegundos, equivale a un área de 1 centímetro cuadrado en la estenosis mitral. Esta mujer, que es una cardióloga, que trabaja que hace Doppler desde hace muchos años, nos hizo este gran aporte, y realmente es algo que nosotros usamos todos los días, y Catherine Otto fue la que nos mostró la utilidad del pressure half time para valorar la estenosis mitral. Usamos el pressure half time también en este caso para valorar la insuficiencia aórtica. Si nuestro pressure half time es menor de 300 milisegundos, nuestra insuficiencia aórtica es severa. Si es mayor de 500 milisegundos, nuestra insuficiencia aórtica es leve. Estos puntos de corte son los actuales, porque antes se usaban otros puntos de corte. Ahora usamos 300 y 500 o 200 y 500, que son los números más actuales. Antes usábamos como 800, pero bueno, estos números cambiaron. A ver si puedo cambiar esto. Denme un segundito. Pero será de Dios. Bueno, en realidad lo más importante de esto es que cuando nosotros tenemos una insuficiencia aórtica aguda, esta pendiente va a ser mucho más empinada. ¿Por qué? Porque al aumentar rápidamente la presión de fin de diástole me va a impedir que tenga un gran volumen regurgitante. Entonces, es muy importante para nosotros conocer, saber frente a qué paciente estamos. Obviamente que si estamos frente a una insuficiencia aórtica aguda, vamos a estar con un paciente que va a estar o en la guardia o en la unidad coronaria, en edema agudo de pulmón, o con mucha disnea, porque una insuficiencia aórtica aguda le impone una sobrecarga igual que una insuficiencia mitral aguda.
una sobrecarga tan importante a un ventrículo que no estaba esperando esos volúmenes, porque no es lo mismo que empecemos con una insuficiencia aórtica que primero es leve, después es moderada, después es severa, y esa severa es a lo largo del tiempo, y nuestro ventrículo se pudo ir adaptando a esa sobrecarga de presión y de volumen, que si de golpe se rompe una valva, por ejemplo en una endocarditis, y todo ese volumen que viene desde la aorta, que hasta hacía unos minutos estaba en la aorta y no volvía al ventrículo, empieza de golpe a entrar en un ventrículo que se va a poner rápidamente rígido, que le va a aumentar rápidamente la presión de fin de diástole, y si yo tengo una presión de fin de diástole muy aumentada, esta pendiente va a ser mucho más empinada porque se van a equilibrar las presiones entre la aorta y el ventrículo izquierdo, y entonces no va a poder entrar todo este volumen, va a entrar mucho menos volumen por una cuestión de que voy a tener una presión de fin de diástole muy alta. Se los repito porque es difícil de incorporar este concepto, chicos, ¿eh? Entonces, lo que a mí me interesa es ver cuál es la repercusión que está teniendo mi insuficiencia aórtica dentro del ventrículo izquierdo. Entonces, la pendiente de desaceleración, que es otro de los datos que a nosotros nos va a tirar cuando tiremos la pendiente, nos lo va a dar el equipo. Sabemos que cuando tenemos más de 4 metros por segundo de pendiente de desaceleración, vamos a tener una insuficiencia aórtica severa. Si nuestro pressure half time es de más de 500 va a ser leve, y si es menos de 200 va a ser severa. Y si tengo presencia de flujo reverso diastólico, que acá lo vemos, fíjense que sigue a lo largo de la diástole, en la aorta descendente torácica estoy frente a una insuficiencia aórtica moderada, y si lo tengo en la aorta abdominal estoy frente a una insuficiencia aórtica severa. ¿Cuál es el requisito? Que esta velocidad, la velocidad diastólica del pulsado, sea de más de 20 centímetros por segundo. ¿Por qué? Porque cuando es menos podemos estar frente a ruido que esté generado por estructuras adyacentes o por la misma voz del paciente, y entonces si esta velocidad no es de 20 centímetros por segundo, no estamos habilitados a decir que sea un flujo reverso dependiente de una insuficiencia aórtica, ¿sí? Eso es lo más importante, ver que ocupe toda la diástole y que tenga más de 20 centímetros por segundo. Entonces, cuando hablamos de vena contracta, es lo que les digo, hay que ponerla en el eje largo parasternal, tratar de ponerle el zoom, y lo más importante de todo esto es que tratemos de, digamos, poder buscar la vena contracta sin tener mucho ruido, que no tengamos muchos ecos espurios, porque si no, a veces es muy difícil de saber de dónde a dónde llega nuestra vena contracta. Acá fíjense que si yo esto rojo no lo tengo que medir nada más que lo verdecito, ni siquiera lo azul. Entonces me conviene ponerle el zoom para poder medir la vena contracta, y también poder medir cuánto ocupa del tracto de salida, que lo puedo medir de acá hasta acá, ¿sí? Y puedo medir la vena contracta también. Entonces, ¿cuáles son los números de vena contracta? Un poquito menos que los de la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral son 7 milímetros y en la insuficiencia aórtica son 6 milímetros, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una vena contracta de menos de 3 milímetros es leve, y cuando es más de 6 milímetros es severa. Es muy importante poder ponernos perpendiculares al jet. A veces los jets son excéntricos y la verdad que es muy difícil, y tratar de optimizar lo mejor que podamos tanto el cuadrito de color, que me abarque solo el tracto de salida para no tener, digamos, ninguna, o sea, vamos para atrás, cuanto más grande sea mi cuadrito de color, más volúmenes de muestra de pulsado va a tener ese cuadrito, y menos, o sea, lo que hace es enlentecer, voy a tener menos cuadros por segundo porque va a estar muestreando muchos píxeles. Entonces, yo tengo que achicar el cuadrito de color, ponerlo solo en el tracto de salida, que es lo que yo quiero ver, ¿sí? Porque eso me va a aumentar la frecuencia de cuadros por segundo, y va a hacer que la definición de lo que yo estoy viendo sea mucho mejor. Entonces,
le pongo el zoom, le pongo el cuadrito de color en el tracto de salida y trato de alinearme lo mejor que pueda al jet para sacar todo lo que no sea ese jet turbulento que se va, digamos, que va a ser un pedacito nada más antes de que aparezca el spray del jet. En ese lugar es donde yo tengo que medir la vena contracta. Con respecto a cuánto ocupa el jet en el tracto de salida, si ocupa menos de un cuarto del tracto de salida es leve, y si ocupa más o menos 2/3, en realidad tomábamos 50% en parastanal, ahora bueno, lo cambiaron al 64%, 2/3 del tracto de salida es moderada, y si ocupa más de 2/3 es severa, y en eje corto lo que podemos hacer es medir toda la circunferencia aórtica, medir el anillo, y medir en diástole cuánto ocupa el jet regurgitante. Si es menor del 40% es leve, entre 40 y el 60% de esa superficie es moderado, y más del 60% severo. La verdad que en eje corto no lo hacemos nunca. En paraesternal lo que hacemos es a ojo, porque en realidad lo medimos muy pocas veces, es ver cuánto ocupa del tracto de salida, y en la práctica, en realidad, si ocupa más de la mitad del tracto de salida, sabemos que estamos frente a una insuficiencia aórtica severa, pero bueno, la American Society nos dice 65%. Fíjense, tenemos acá unos ejemplos, ¿eh? Entonces, tenemos acá una insuficiencia aórtica que tiene un pressure half time menor de 200, si midiéramos acá, tenemos una insuficiencia aórtica que es moderada severa, con flujo reverso en la aorta abdominal. Este es un recuadrito para recordar todos los parámetros que nosotros vamos a medir en la insuficiencia aórtica. Entonces, si nosotros queremos medir, por ejemplo, los índices cuantitativos, que estamos hablando de lo que sería un volumen regurgitante o una fracción regurgitante, no lo hacemos en la práctica, pero si nosotros tenemos área por BTI, tenemos volumen sistólico, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros medimos BTI por área del mitral y medimos el aórtico, si nosotros restamos al aórtico lo que entra desde el mitral, tenemos la diferencia, que es lo que volvió desde la aorta y llenó el ventrículo, ¿sí? Pues si nosotros vamos a tener un volumen determinado que va a pasar por la mitral. Si la mitral no tiene insuficiencia, tenemos un volumen sistólico que entra desde la mitral. Pero al volumen sistólico que entró por la mitral tenemos que sumarle lo que tuvimos de insuficiencia aórtica. Entonces el volumen sistólico que va a salir por la aórtica va a ser lo que entró por la mitral más lo que regurgitó desde la aorta. Entonces, si yo resto a este volumen sistólico de la aorta, le resto el volumen sistólico de la mitral, tengo el volumen regurgitante. ¿Sí? Si esto yo lo normalizo por 100, voy a tener lo que llamamos fracción regurgitante. Entonces, tenemos esta que también es un recuadrito. Si nosotros pudiéramos medir el volumen regurgitante, fíjense que los números son de 30 y 60 mililitros, que es exactamente igual al de la insuficiencia mitral, y 30 y 50 con la fracción regurgitante, que lo que hicimos fue normalizarla por 100. Y el ORE, que es el orificio regurgitante efectivo, que ya les digo, se mide exactamente igual que el de la insuficiencia mitral, con la única diferencia que en lugar de bajar la línea de base, la tenemos que subir la línea de base, porque el PISA nos queda del otro lado, nos queda antes de la válvula aórtica en 5 cámaras, y los números son 0,10 y 0,30 centímetros cuadrados, o 10 y 30 milímetros cuadrados. Esto es según la ACE. Tenemos acá todo el resumen de los números que nos tenemos que acordar. Pressure half time 200 y 500, vena contracta 3 y 6, el jet sobre el tracto de salida 25 y 65, y el volumen regurgitante 30 y 60. Estos otros dos, ya les digo, en la práctica no los usamos nunca.
siempre tenemos que considerar que el eco transesofágico nos va a aportar muchísimo sobre lo que es la etiología, o sea, nos va a decir por qué la válvula aórtica pierde como pierde, nos va a permitir medir mucho mejor la raíz aórtica, y en general lo que hacemos es hacer un eco transesofágico antes de que, si es que van a reparar la válvula, de que la reparen, en quirófano, o muchas veces nos lo piden para ver la factibilidad de plástica por consultorio, ¿sí? Que lo que vamos a hacer es poder ver sobre todo la etiología, tomar las medidas, y en algunos pacientes, porque tienen mala ventana o porque fueron mal evaluados, hay una discordancia entre lo que son los síntomas, la clínica, porque el médico que lo revisa puede darse cuenta que tiene insuficiencia aórtica severa, y por ahí el eco no nos informa una insuficiencia aórtica severa, entonces le piden el transesofágico para valorar y cuantificar bien la insuficiencia aórtica. Pero lo más habitual es el tema de la valoración preoperatoria. Gracias a Dios, con la aparición de la tomografía computada, de la tomografía multislice, cada vez hacemos menos eco en las disecciones, menos eco transesofágico, porque entrar con una sonda en una aorta que está lacerada, que está lastimada, hace que muchas veces el mismo valsalva del paciente haga que se muera. Yo, gracias a Dios, vengo invicta, pero mi jefe tiene 4 pacientes que se murieron con la introducción de la sonda, haciéndole el transesofágico porque estaban disecados, y el mismo reflejo que impone la sonda hizo que esas aortas, mientras los estaban estudiando, se rompieran. Entonces hoy se trata de evitar hacer el transesofágico en la sala de guardia, como se hacía antes. Entonces se le hace la tomografía, y lo que hacemos es, si necesita la valoración preoperatoria para ver dónde está el flap, para tener alguna información de la válvula, ya lo hacemos con el paciente en quirófano, que va a estar dormido, y que en caso de que a nosotros se nos rompa la aorta, el paciente ya va a estar canulado, y lo meten en bomba y lo reparan, pero el paciente no se muere si se le rompe la aorta, cosa que si esto nos pasa en la guardia, perdemos el paciente. Entonces, hoy con las disecciones tratamos de hacer eso, ¿sí? En los lugares que por supuesto tienen la posibilidad de hacer la tomografía. El que no tiene la posibilidad de hacer la tomografía para ver la aorta, termina haciéndole el transesofágico y corriendo el riesgo de que se pueda romper. Terminamos acá. Yo no voy a interrumpir la grabación para ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. A ver, denme un segundo, que voy a tratar de poner esto en, a ver. O sea, severa, los valores de gradiente están, a ver, esperen que esto no lo entiendo. Si el área valvular aórtica es mayor a la normal, los valores de gradiente están dentro de valores moderados, ¿cómo se diagnostica la estenosis? A ver, que no estaría entendiendo tu pregunta. Después se la subo al grupo, la página de YouTube. No sé quién me pregunta esto del área valvular aórtica, que quisiera poder verlo. A ver, esperen, que estoy tratando acá de ver, pero escape para, a ver. No estoy entendiendo la pregunta del tema del área. A ver, sí, por supuesto, puedo tener, a ver, como lo que más me importa a mí en términos de valorar el área son los gradientes y los BTI para hacer el área. Pero vos tenés, por ejemplo, en pacientes con deterioro de la función ventricular, mi BTI del tracto de salida va a ser muy chiquito, y por ahí el gradiente que levante esa válvula, o sea, ese ventrículo no va a poder darme un gradiente severo porque es un ventrículo que no está pudiendo levantar mucha presión, y entonces puedo tener valores de gradientes que no sean tan altos, pero sí tener una estenosis aórtica severa. Nosotros, o sea, esta discusión con ustedes no la tenemos porque, digamos, es una discusión bastante interesante y bastante larga,
pero básicamente tienen que saber que si tengo deterioro de la función y el BTI de mi tracto de salida es, ponele 15 en lugar de 20, que es lo habitual, y el BTI de la válvula es de 80, tenemos ahí o sea, si hicieras el cálculo con un tracto de salida de 2, te va a dar un área menor de 0,7 seguro, y digamos, tenemos una estenosis aórtica severa y por ahí tenemos, no sé, 50 de gradiente máximo y 30 de gradiente medio. Eso puede suceder y en realidad uno va sumando elementos, ves que la válvula está calcificada y que no abre, ves que el ventrículo tiene deterioro en su función, ves que el BTI del tracto de salida es bajo, y entonces todo eso hace que vos vayas juntando los elementos y te des cuenta que esto es estenosis, aunque el gradiente no te dé, es una estenosis severa. ¿Sí? El otro índice que yo no les dije que podemos tomar se llama índice adimensional o DBI, que lo que hace es dividir la velocidad del tracto de salida dividido la velocidad aórtica, y si ese número es menor de 0,25, sabemos que la estenosis aórtica es severa. Ese es otro de los índices que podemos tomar. A ver, tengo una duda con el gradiente con continuo, nombró dos más. Dijo que vamos a medir ¿qué? El gradiente medimos con continuo, medimos el espectro, y lo que nos va a dar es la velocidad máxima, el gradiente máximo y el gradiente medio, y nos va a dar también el BTI, o sea, la integral velocidad-tiempo en centímetros, que es la que podemos usar para usar para la ecuación de continuidad, ¿sí? A ver, ¿alguien más tiene alguna duda? Puede presionar su barra espaciadora y hablar, ¿eh? No necesariamente lo tienen que subir al chat. Ahí me están viendo, ¿eh? Ahí les devolví el video, así me pueden ver. ¿Alguien tiene alguna duda más de ustedes? ¿Algo que quieran saber? ¿Pudieron ver lo del práctico de estenosis mitral? No sé, lo que necesiten. Sí, voy a hacer, esta semana no pude porque lo tengo, o sea, voy a tener que habilitarme una clase, una sesión de Zoom para poder hacer la grabación con mi computadora de un eco completo. Eso me lleva tiempo, y el tema es que ahora estamos complicados con la cantidad de pacientes también, hay poca gente, hay que pedirle permiso al paciente, y si no, lo tengo que hacer con alguno de mis técnicos, pero bueno, mi idea es con Zoom programarme una reunión para hacer una grabación completa de un estudio completo para que ustedes vean cómo se hace, y ese sí subírselos a YouTube. Uno de los chicos armó un canal de YouTube, así que yo las grabaciones estas las voy a subir al Classroom, pero también las voy a subir al canal de YouTube, porque en el Classroom está usando mi Google Drive y ya casi no me queda espacio, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna otra pregunta? ¿Les quedó todo claro? No me digan. ¿Nadie tiene ninguna duda? Son temas que son difíciles, es lo que yo les decía con respecto a ir afianzando los conocimientos, porque cada vez que vayamos avanzando vamos a tener, es un desafío, cada vez van a ser más difíciles las interpretaciones. ¿Nadie tiene ninguna pregunta más? Chiquillas. ¿No? ¿Está todo claro? María Belén, si querés, apretá tu barra espaciadora y podés hablar. Cualquiera puede apretar su tecla y hablar, y yo lo puedo escuchar. ¿No? La semana que viene nos toca ver valvulopatías derechas, seguramente alguno de los chicos les va a dar esa clase. Y bueno, yo les voy a preparar algún otro práctico, y voy a tratar de
hacer la grabación esta de cómo se realiza un ecocardiograma completo para que ustedes puedan ver, pero bueno, a medida que lo voy haciendo, se los tengo que ir explicándolo para que nos quede, o sea, para que les quede a ustedes el concepto de cómo trabajamos, de cómo se miden las cosas, porque bueno, este asunto de las fórmulas, tenemos que conocerlos para saber qué es lo que tenemos que medir, porque una vez que el paciente se fue, si nosotros no adquirimos las imágenes o no hicimos las mediciones, estamos perdidos. El TP2, calcúlenle una semana. Nosotros igual, o sea, lo que más me importa de que hagan el trabajo práctico es de que afiancen el conocimiento. No me sirve que copien y peguen o recorten y peguen de otros lados, no vale la pena. Yo lo que necesito, o sea, esto que nosotros les ponemos para que ustedes nos contesten, en realidad es para que ejerciten los conocimientos, ¿sí? Calcúlenle yo se lo subí creo que ayer, así que hasta el lunes que viene podemos hacerlo, lo corregiremos en el curso de la semana que viene. ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta más? ¿Les quedó todo claro de la estenosis aórtica? ¿El ETE cuándo lo hacemos? En realidad para la estenosis aórtica lo hacíamos para el procedimiento del TAVI, que, bueno, no lo mencionamos acá porque va para cuando hablamos de procedimientos intervencionistas, pero el TAVI es la colocación de una endoprótesis valvular aórtica que se pone por cateterismo, y inicialmente nos pedían mediciones del tracto de salida, de la altura de los senos de Valsalva, para ver si cuando desplegaran es como un stent gigante con una válvula adentro, podían obstruir la salida de las arterias coronarias, sobre todo de la derecha, pero bueno, hoy se vio que lo pueden hacer perfectamente con tomografía, y entonces ya prácticamente no hacemos el eco pre-TAVI que solíamos hacer. En general, para la estenosis aórtica nos piden un transesofágico solamente cuando tenemos endocarditis o tenemos, qué sé yo, una válvula bicúspide y necesitan algún dato porque lo van a operar, pero si no, prácticamente para la estenosis aórtica ha quedado solamente el motivo para hacerle a un paciente con estenosis aórtica un transesofágico es porque tenga una endocarditis. Y para la insuficiencia aórtica sí, por el tema de que muchas veces necesitas conocer el mecanismo, ver las dimensiones de la raíz, ver si tienen y cuánta posición las valvas, porque eso le sirve al cirujano si es que va a hacer una plástica de la válvula aórtica, pero bueno, también con indicaciones restringidas, sobre todo para las valvulopatías aórticas, la indicación es la endocarditis, y ya te digo, a veces de dilucidar, si no lo pudiste hacer de transtorácico, el mecanismo de la insuficiencia aórtica, porque estés pensando en repararlo. En general son insuficiencias aórticas ya diagnosticadas como severas, ¿sí? Y te queda el tema de la disección aórtica, que ya se los expliqué, que solamente nosotros, bueno, yo estoy en la Fundación Favaloro, nosotros tenemos el tema de que está la tomografía, la indicación de, si nos piden el transesofágico, esperar que el paciente ya esté canulado para entrar con la sonda, por este asunto de que la sonda puede hacer que la aorta se rompa, y si se le rompe la aorta, el paciente se te murió en 30 segundos. ¿Alguna otra pregunta? Hasta luego. Chau, Alebe. Bueno, si no tenemos más preguntas, vamos a cerrar acá. Yo voy a parar la grabación y después van a ser 3 grabaciones, acuérdense, de las clases de hoy, porque van a estar como interrumpidas por el tiempo del Zoom. Si no tienen ninguna pregunta más, nos vemos la clase que viene. No, gracias, profe. Bueno, nos estamos viendo. Voy a parar la grabación.